Muy buenos días para todos y para todas, chicos. Espero amanezcan muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestros ejercicios del módulo para finalmente terminar lo que tiene que ver con el tema de gases ideales. Entonces, nos quedan pendientes dos ejercicios de la página 252, que son los que vamos a resolver aquí en estos videos. El ejercicio 1 de la página 252 dice: tenemos 4,88 gramos de un gas cuya naturaleza es SO2 o SO3, es decir, no se sabe si es este o es este. Para resolver la duda, los introducimos en un recipiente de 1 litro y observamos que la presión que ejercen a 27 grados centígrados es de 1,5 atmósferas. ¿De qué gas se trata? Estos son los verdaderos ejercicios que se presentan en la vida cotidiana de un químico, en una industria o en una empresa. Por ejemplo, si queremos solucionar este tipo de problemas, pues debemos analizar muy bien y aplicar muy bien las fórmulas. Bien, no es solamente seguir unas fórmulas y ya, es ponerle lógica a qué o para qué me va a servir eso que yo estoy aprendiendo. Por ejemplo, para saber un gas desconocido. Entonces, lo primero, como siempre, es escribir los datos. Nos dan una masa, nos dan esta que es 4,88 gramos de un gas, no sabemos cuál, introducido en un recipiente de 1 litro, es decir, nos dan un volumen de 1 litro, nos dan una presión que nos dicen que es una presión de 1,5 atmósferas y nos dan una temperatura, ¿verdad? Una temperatura que dice que es de 27 grados centígrados y acá pues no la toman en cuenta, sin embargo pues la vamos a anotar. Una temperatura de 27 grados centígrados que en grados Kelvin, ¿cuánto será? ¿Verdad? Entonces ya sabemos que le sumamos 273 para pasarla a grados Kelvin y eso me da un valor de 300. Ya tenemos ahí la temperatura, ya tenemos todos los datos, ¿verdad? Sabemos que la R pues equivale a este valor y que nos queda faltando la cantidad de sustancia. Entonces, el segundo paso, ¿cuál va a ser? Hallar la variable que nos hace falta. ¿Listo? Entonces, como sabemos que nos hace falta el número de moles, pues entonces simplemente lo que hacemos es, recordemos que P por B es igual a N por R por T. De este pedacito solamente nos interesa el número de moles, que despejado quedaría así. P por B dividido RT. Bien, ahí las calculamos. Entonces, presión 1,5 atmósferas, volumen 1 litro, dividido la R, que es la constante, por temperatura. El resto lo hace la calculadora, que finalmente nos da como resultado 0,061 moles. Listo, ya tengo todos los datos que necesito. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué gas es? Si es CO2 o SO3. Entonces, el tercer paso va a ser hallar el peso molecular del gas de interés, porque no sabemos cuál es, usando la fórmula de las moles. Recordemos que el peso molecular es un dato importante porque me identifica pues un compuesto, ¿cierto? Peso molecular es único para cada compuesto. Entonces, yo utilizando la fórmula del número de moles que la hemos trabajado todo este tiempo, sabemos que el número de moles es igual a masa del compuesto dividido peso molecular. Ahí la tenemos. ¿Y qué tengo que averiguar yo? El peso molecular del gas de interés. Entonces, lo que hago es despejar la fórmula. Número de moles por peso molecular me da la masa del compuesto que no necesito, sigo despejando, peso molecular será igual a la masa del compuesto dividido el número de moles. Y ahí tengo todos los datos. Masa del compuesto, recuerden, el ejercicio me la daba al principio. Vean que no me dan ningún valor en vano.
Entonces masa era 4,88 gramos. Dividido número de moles. Claro que sí, que lo tenemos. ¿Por qué? Porque lo hallamos aquí en el paso 2, con la ley de los gases ideales. Hago la operación, masa del compuesto dividido el número de moles y me da 80 gramos mol. Ese es el peso molecular del gas que estoy buscando. Todavía no sé cuál es. Ahora, finalmente, ¿cuál va a ser el cuarto paso? Hallar el peso molecular de los gases que me dan de opción en el ejercicio. Me decían que podía ser SO2 o que podía ser SO3. Entonces, yo teniendo la fórmula de cada compuesto, es muy fácil, puedo hallar su peso molecular y compararlo con el que yo obtuve aquí. Entonces, el que me dio 80 gramos mol, pues va a ser el gas que estamos buscando. Hallamos el peso molecular del SO2, ya sabemos que cogemos el elemento, cuántos azufres hay 1, cuánto pesa el azufre 32, 32 por 1, 32 gramos mol, oxígenos, cuántos oxígenos hay en la fórmula, hay 2, por su peso que es 16, entonces 16 por 2, 32, sumamos y me da 64 gramos mol. Entonces SO2 pues no es porque me da 64. Ahora el SO3. Entonces, ¿cuántos azufres hay? 1 por 32, 32. ¿Cuántos oxígenos hay? 3 por 16, 48, más 32 me da 80. Entonces, el peso molecular del SO3 es 80, quiere decir que mi gas de interés aquí lo tengo. Bien, era SO3, ahí está la respuesta. Cuestión de ponerle mucho sentido, analizarlos muy bien. Y el ejercicio 2 de la misma página, de la página 252. ¿Listo? Entonces dice, un mol de gas ocupa 25 litros y su densidad es 1,25 gramos por litro a una temperatura y presión determinadas. Dice, calcula la densidad del gas en condiciones normales. Entonces quedamos ahí perdidos, como así condiciones normales y acá me estaban dando ya una densidad. Recuerden que condiciones normales hace referencia a si ese gas fuera un gas ideal. Entonces tenemos que calcular esa densidad si ese gas estuviera en las condiciones de un gas ideal. Entonces, el primer paso, y como dice ahí en el módulo perfectamente, vamos a calcular la masa de ese gas usando la fórmula que vemos aquí. ¿De dónde saqué esa fórmula? Esa no la dan en el módulo. ¿Listo? Entonces, la masa va a ser igual a la densidad, pues densidad 1, la que nos están dando, por el volumen 1 que nos están dando. Entonces es muy sencillo. Densidad es 1,25 gramos por mol, por litro, perdón, por el volumen que son 25. Litros con litros se cancelan y el resultado me debe dar en gramos. Bien, ya tengo los gramos o la masa de ese gas. Ahora el segundo paso es, con la fórmula de gas ideal, hallar el volumen de ese gas en condiciones normales. Sabemos que la fórmula del gas ideal es P por B igual NR por T, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar el volumen en condiciones normales para poder luego hallar la densidad. Entonces, despejamos volumen. Volumen es igual a NR por T dividido la presión. Entonces, en condiciones normales, las moles en condiciones normales son un mol. La constante ya sabemos que tiene siempre el mismo valor, 0,082. La temperatura en condiciones normales es 273 grados Kelvin. Dividido la presión que en condiciones normales es una atmósfera. Todos estos son los datos en condiciones normales de los que hablamos el día de ayer. Simplemente hago el cálculo en nuestra calculadora.
Listo, al hacer esto en la calculadora me da como resultado 22,3 litros, que ese sería el volumen del gas en condiciones normales. ¿Listo? Litros, pues ustedes saben que cancelando unidades esto me debe quedar en litros. Yo no las puse ahí porque pues me demoro un poco más escribiéndolas. Bien, ahora hallamos la densidad. Ya tenemos la masa y tenemos el volumen, que es lo que requerimos para hallar la densidad. La masa que nos había dado 31,25 gramos y el volumen que nos había dado 22,3 litros. Finalmente, pues hallar el resultado. Ahí tenemos el resultado, chicos, 1,40 gramos sobre litro. Esa es la densidad en condiciones normales de nuestro gas. Bien, entonces por favor escriban esos ejercicios ahí donde corresponde. Vean pues completico el video de cómo se solucionan y ahí terminaríamos entonces como tal el tema de gases ideales. ¿Vale, chicos? Gracias.